Guerrero se aproxima cada vez más a ser un estado fallido, una suerte de narcoestado, donde el control de las autoridades se ha perdido en medio de disputas políticas y criminales. Ayer sufrió un atentado en Iguala la prima de la gobernadora Evelyn Salgado y sobrina de Félix Salgado Macedonio, Zulma Carvajal. Ella resultó herida y su esposo, que también fue dirigente de PRD, de Morena y jefe de la policía con Félix Salgado en Acapulco, su esposo murió en el ataque. Que responsabilizo directamente a David Gama Pérez de esto que me pasó. Le arrebataron la vida a mi esposo, quisieron matarme a mí también. Es Zulma Carvajal Salgado, prima de la gobernadora de Guerrero, Evelyn Salgado. Este domingo, ella y su esposo, Humberto del Valle Zúñiga, fueron atacados por hombres armados afuera de su casa, a unas calles del ayuntamiento de Iguala. Carvajal Salgado y su esposo, ex policía federal, salían de su domicilio rumbo a un evento proselitista. Zulma sufrió una lesión en la espalda, pero su esposo no corrió con la misma suerte y falleció en el área de urgencias del Hospital Jorge Soberón Acevedo debido a por lo menos 7 impactos de bala. Tras la acusación de Zulma Carvajal, aspirante a la candidatura para la presidencia municipal de Iguala, el alcalde David Gama respondió: ante los señalamientos que la licenciada Zulma Carvajal hace directamente en mi contra, rechazo de manera contundente cualquier acusación, deslindándome absolutamente de este u otro acto de violencia. El senador Félix Salgado Macedonio lamentó el asesinato del esposo de su sobrina y dijo que la Fiscalía se está haciendo cargo de la investigación. Hace 10 años en el mismo lugar fue asesinado Justino Carvajal Salgado, hermano de Zulma. En ese momento era segundo síndico del ayuntamiento de Iguala, cuando José Luis Abarca era alcalde, a quien familiares responsabilizaron del homicidio. El ataque contra Zulma y asesinato de Humberto del Valle es el segundo homicidio contra personas cercanas a la gobernadora Evelyn Salgado en una semana. El 29 de julio, José Guadalupe Fuentes Brito, tío del funcionario estatal Rubén Hernández Fuentes y novio de Evelyn, fue asesinado cuando circulaba sobre la autopista del Sol. Desde septiembre de 2021, cuando el alcalde priista Gama Pérez asumió el cargo, su nombre ha aparecido en varias amenazas, acusándolo de pertenecer a una organización del crimen organizado. El 13 de junio, un grupo de criminales entró y disparó contra las instalaciones de la Dirección de Obras Públicas y las oficinas de las regidurías y sindicaturas. De acuerdo con medios locales, municipios de Guerrero vivían una pax narca pactada por los principales grupos de la delincuencia organizada, particularmente los tlacos y los ardillos, de quienes ha quedado en evidencia, cuentan con una importante base social. Pero las disputas entre ambas organizaciones criminales escalaron y con ello algunos funcionarios se vieron obligados a tomar partido. Las órdenes de aprehensión en contra de integrantes de los ardillos los hizo reaccionar para evitar que sus rivales concreten un anillo de protección de funcionarios, por lo que han desatado una ola de violencia. Se sabe que los ardillos tienen presencia en 22 municipios y que estarían relacionados con la Policía Comunitaria por la Paz y la Justicia. Información de inteligencia indica que en Guerrero operan entre 16 y 20 bandas de la delincuencia organizada que se disputan el control del tráfico de drogas y otras actividades delictivas. De acuerdo con un informe elaborado por la organización civil Causa en Común, en el primer cuatrimestre del año se han registrado 128 hechos atroces en Guerrero. Es la cuarta entidad donde se cometen más delitos de ese tipo. En los primeros 4 meses del año, la entidad registró 12 masacres, 24 hallazgos de cuerpos con mutilaciones, un calcinamiento, 64 casos de tortura, 7 asesinatos de niños o adolescentes y 26 asesinatos de mujeres con crueldad extrema. También se tiene registro de 3 asesinatos de políticos, 5 asesinatos de funcionarios o elementos relevantes en materia de seguridad, 6 actos violentos en contra de la autoridad, una fosa clandestina y 2 jornadas violentas. Para ADN 40, Fuerza Informativa Azteca. Bueno, el recuento de daños que usted acaba de escuchar sería suficiente como para justificar la pérdida de control de las autoridades sobre buena parte del Estado. Pero lo que está ocurriendo en las últimas semanas, en el último mes, lo confirma.
Comencemos con un rápido recuento. ¿Recuerda usted lo que sucedió, lo que pasó en Chilpancingo, en esta batalla entre los ardillos y los tlacos? La toma de la ciudad por grupos sociales relacionados con los ardillos, que terminó incluso con la toma de camiones de seguridad blindados que se usaron para atacar las instalaciones. Fue una toma completa de la ciudad de Chilpancingo. Antes de eso, se habían presentado un video que luego se amplió sobre una plática de la presidenta municipal, la alcaldesa de Chilpancingo, con el líder de los ardillos. En una plática que después se sabe hay una grabación de por lo menos 45 minutos. Están las declaraciones del obispo Salvador Rangel, que habla también con toda claridad de que el gobierno local tiene que respetar los acuerdos con los ardillos. Por alguna razón el obispo está muy entusiasmado siempre con los ardillos y habla de que tienen que respetar los acuerdos con ellos. Pero lo que sucedió en la última semana es todavía mucho más grave. Primero fue el asesinato del empresario José Guadalupe Fuentes, un hombre ligado a Marcelo Ebrard, pero sobre todo fue asesinado él, fue asesinado su hijo de 20 años, fue herida su esposa, fue asesinado un chofer de una combi que pasaba por el lugar y los sicarios lo persiguieron hasta que lo mataron para no dejar testigos. Y tiene relación con Marcelo Ebrard. El propio Marcelo Ebrard reconoció esa relación y pidió que sea investigado el caso. Pero también tenía una relación muy cercana con Evelyn Salgado, porque es el tío de la pareja de Evelyn Salgado. Era el tío de la pareja de Evelyn Salgado, que a su vez es uno de los principales operadores de la gobernadora desde la Oficina de Coordinación del Gabinete Estatal. No sabemos nada de la investigación sobre el asesinato del empresario y su hijo. No solamente están los ardillos y los tlacos. La nueva familia michoacana, como hemos dicho muchas veces, está avanzando también en el estado, tiene buena parte de la Costa Grande y está tomando Acapulco. Los bloqueos e incendios, la quema de vehículos, comenzó junto con bloqueos de transportistas por la detención de un hombre en la colonia El Pedregoso, ahí en Acapulco. Ese es un dato muy duro de lo que está ocurriendo en Acapulco y es la nueva familia michoacana. A mitad de la semana, una mujer armada con un fusil ametralladora entró a un juego de fútbol en Tecpan de Galeana, en la Costa Grande, y mató a 3 personas en medio del juego de fútbol. Entre las víctimas estaba un personaje apodado el 90, que es el líder de un grupo criminal llamado Los Granados, que se especializan en el tráfico de heroína. Los Granados son originarios de San Luis La Loma y la mujer apareció poco después también asesinada, la que había realizado el atentado. Hablando de atentados, el que acabamos de ver, el que ocurrió el día de ayer, el de la prima de Evelyn, la sobrina de Félix Salgado, Zulma Carvajal. Asesinaron a su esposo, Humberto del Valle, los dos dirigentes de Morena. Humberto había disputado la alcaldía de Iguala en las anteriores elecciones con David Gama, con el actual alcalde. En su momento fueron cercanos esa familia, José Luis Abarca, luego rompieron con José Luis Abarca, acusan a David Gama de este atentado. Trabajan los dos, estaban saliendo hacia una actividad de campaña de Claudia Sheinbaum, pero Humberto, el hombre asesinado, también fue un cercanísimo colaborador de Félix Salgado Macedonio, cuando entre 2006 y 2009 Félix Salgado fue el presidente municipal, fue uno de los jefes de policía. Recordará usted que en ese periodo además se acusó a Félix Salgado de haber establecido relaciones, y eso fue lo que detonó la violencia en Acapulco, con distintos grupos criminales. En aquella época con los Zetas y también con los Beltrán Leiva. La lucha entre esos grupos derivó en crímenes, asesinatos de todo tipo, y provocaron también
y provocaron también una ruptura institucional en la entidad que dura hasta ahora. Y que ahora, con la llegada también de la familia de Salgado, se vuelve a detonar con los mismos elementos, enfrentamientos de grupos criminales que por lo que sabemos, por lo que dicen, por lo que hemos oído y lo que vemos, están también a su vez pidiendo las cuotas de poder que aparentemente se comprometieron a otorgarles a ellos. Vamos a ver qué es lo que sucede. Y vamos a otra entidad que está también en una suerte de convertirse en un narcoestado. Es un desastre. Morelos. Esta semana fue detenido el fiscal del estado, Uriel Carmona, acusado por la Fiscalía de la Ciudad de México de encubrir el asesinato de la joven Ariadna. El fiscal dice que es una venganza política porque está investigando al gobernador Cuauhtémoc Blanco en sus relaciones con el narcotráfico. Los dos fiscales, las dos fiscalías, la de Morelos y la de la Ciudad de México, las dos pueden tener una parte de razón. Es Uriel Carmona, fiscal de Morelos. Este lunes, una jueza le otorgó un amparo contra cualquier orden de extradición a Estados Unidos. La jueza también decidió suspender cualquier acto de incomunicación y tortura psicológica y mediática. El fiscal fue detenido el viernes 4 de agosto. Por favor, ¿por qué no hay menor de edad en la casa? Hay menor de edad. Que nos vemos los dos. Quieto todo, ¿sí? Hay menor de edad. Ok, bien. Es una orden de aprehensión que le otorgan a fiscal penal de México y otra de Uriel Carmona Gándara. Es señalado por su probable participación en delitos cometidos contra la Procuración y Administración de Justicia en el caso de Ariadna Fernanda López, la joven de 27 años asesinada en la colonia Roma. Su cuerpo fue encontrado a un costado de la autopista La Pera-Cuautla el 31 de octubre pasado. En su momento, la Fiscalía de Morelos dictaminó que Ariadna Fernanda murió por intoxicación alcohólica. Pero la autopsia de la Fiscalía Capitalina arrojó que el fallecimiento fue por trauma múltiple. La entonces jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, acusó a Carmona de encubrir al feminicida y por fabricación de pruebas en el feminicidio de Ariadna Fernanda. Previo a su captura, el fiscal de Morelos aseguró que el operativo es un acto de intimidación y que no puede ser detenido porque tiene fuero constitucional. Pero su defensa explicó que no fue reconocido por el juez. No, simplemente dijo que no compartía el criterio de la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La próxima audiencia está programada para el 7 de septiembre. Mientras tanto, el fiscal morelense permanecerá en el reclusorio sur de la capital del país. Para Uriel Carmona, se trata de una persecución política, pues según sus declaraciones, es un funcionario incómodo para la actual administración estatal. Uriel Carmona llegó a la Fiscalía en febrero de 2018, en el último tramo de la administración del exgobernador perredista Graco Ramírez Garrido Abreu, previo a que Cuauhtémoc Blanco ganara la gubernatura por el partido Encuentro Social. Al fiscal de Morelos lo han perseguido los señalamientos desde su nombramiento. Acusaron de imponerlo para cubrirle la espalda al gobernador saliente, luego de una gestión que ha estado en la mira de las autoridades por distintas irregularidades. Desde entonces, Carmona Gándara también había protagonizado sus propias polémicas. Enfrentó un proceso de desafuero. Señaló al actual gobernador de tener vínculos con el crimen organizado. Estos señalamientos fueron exhibidos en un reporte de inteligencia naval enviado al ejército mexicano y filtrado por el grupo de hackers Guacamaya. También tiene acusaciones por la simulación frente a casos como el asesinato del activista Samir Flores. Y se ha puesto en duda su desempeño por el feminicidio de la diputada Gabriela Marín Sánchez, quien fue asesinada en medio de una disputa por una curul en el Congreso local. Esto inició cuando Julio César Yáñez Moreno perdió su lugar en el Congreso local al fingir pertenecer a una comunidad indígena. Posteriormente, su suplente, Juan José Yáñez Vázquez, murió por complicaciones de su salud. La curul debió asignársele a Gabriela Marín Sánchez,
pero por acuerdos políticos se le dio a Roberto Carlos Yales Moreno, quien se registró como candidato de la comunidad LGBT por Morelos Progresa. El caso fue resuelto por el Tribunal Electoral del Estado, el cual determinó que Gabriela Marín Sánchez tendría que asumir la diputación. Sin embargo, el 5 de octubre fue asesinada. Bueno, los temas en Morelos son inabarcables. Hay todas estas irregularidades y muchas más cometidas, algunas quizás de la Fiscalía, otras desde las autoridades estatales. Eso es indudable, pero aquí lo que tenemos que discutir, lo que se debe analizar, es si se respeta el fuero o no del fiscal del Estado. Según la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debe respetarse ese fuero. El juez de la Ciudad de México interpretó que no, que está equivocada la Suprema Corte y no lo respetó. Es cierto también que en el caso de Ariadna hay muchas conjeturas. Lo que dice la Fiscalía en última instancia es que murió por broncoaspiración. Lo que dice la Fiscalía de la ciudad es que murió por golpes, pero tampoco hay todavía, más allá de lo que ocurrió en los primeros días, una investigación de fondo que sepamos o que se haya dado a conocer sobre el caso de Ariadna. Tampoco tenemos información de fondo sobre las carpetas de investigación contra Cuauhtémoc Blanco, otros funcionarios del Estado, los narcotraficantes, los talamontes que actúan en el Estado. Morelos es un desastre. Cuauhtémoc Blanco es el gobernador peor evaluado del país. El fiscal tiene 1000 controversias detrás suyo. Y este caso, en última instancia, aparenta ser mucho más político que un tema de la justicia, cuando para hacer justicia habría innumerables casos para procesar tanto al gobernador como al fiscal. Hay que ponerle un nombre, un rostro. Y que vienen todas las demandas internacionales. Una ciudad tan complicada como es la Ciudad de México. Ya llegamos a Aguililla, esta ciudad, la entrada a la Tierra Caliente. Bueno, los nuevos libros de texto son un desastre, eso ya lo sabemos, pero deben entenderse dentro de un desastre mucho mayor, que es el nuevo sistema de enseñanza llamado Nueva Escuela Mexicana. Un diseño educativo que garantiza, sin duda, eso sí lo garantiza, el fracaso, si se llega a implementar completamente, de la próxima generación de mexicanos. Cada día se suman más acciones y voces contra los libros de texto gratuitos, elaborados por la Secretaría de Educación Pública. Venimos a clausurar la Secretaría de Educación Pública por estos libros de texto gratuito que quieren adoctrinar a la gente. No vamos a permitir que distribuyan los libros y vamos a pedir que se clausure. Vamos a pedir que se clausure la Secretaría de Educación Pública. Legisladores y dirigencias de partidos políticos anunciaron que presentarán una acción de inconstitucionalidad para frenar la distribución de los libros de texto. ¿Qué es lo que queremos? Que la Fiscalía General de la República haga su trabajo. Desacataron una orden judicial y no podemos quedarnos de brazos cruzados. La Secretaría de Educación Pública tiene que pagar por ello, porque lo que está en juego es la educación de nuestras niñas y niños. En los libros para maestros de primer grado se indica que los docentes primero deben reconocerse como un sujeto que forma parte de las élites hegemónicas que oprimen los sectores marginados, o como un oprimido que es miembro de la subalternidad y que posee múltiples prejuicios impuestos por el sector dominante que le impide su crecimiento. Para lograr esta reflexión crítica, según el documento, el docente debe tener clara la clase social en la que participa y cómo alrededor de él y su comunidad se establecen prejuicios. Desafortunadamente el libro hace un planteamiento aquí principalmente de origen más ideológico y político que educativo. Y ahí ya empezamos mal. Este concepto se complementa con la dependencia del docente a las determinaciones comunitarias, es decir, los contenidos en educación se decidirán con base en su comunidad. Aunque como ocurre en muchas regiones del país, se trata de poblaciones profundamente machistas, religiosas, violentas o antidemocráticas.
Uno de los problemas es que los docentes podrán desechar aquellos temas del programa propuesto que las comunidades decidan que no es importante. En realidad, el programa de enseñanza como tal es inaplicable para la mayoría de los maestros y estudiantes. Otro aspecto que se señala es que los docentes deberán interrelacionar 4 campos formativos centrales: lenguaje, saberes y pensamiento científico, de lo humano y lo comunitario, ética, naturaleza y sociedades, además de 7 ejes articuladores. Así, el maestro tendrá una matriz de 28 elementos que deberá tomar en cuenta con la visión nacional y la comunitaria para diseñar su plan escolar y sus clases. Esto va de la mano con la sustitución de asignaturas básicas por campos de conocimiento. En el campo de la lectura o la escritura en el primer año, los trabajos propuestos parten del supuesto de que los niños ya saben leer. De hecho, este libro, fíjate que está diseñado, desafortunadamente, para un chico que ya sabe leer. Cuando en primer lugar deberías de ir ubicando al menor para que entienda cuál es la A, cuál es la B, cuál es la C, como lo hacían con nosotros, y esto acompañado con el proceso de escritura. En los libros de primaria desaparece la asignatura de matemáticas como tal y se integra con la física, la biología y la química. El énfasis educativo está en la utilización instrumental de las matemáticas y se abandona el pensamiento abstracto. Aunado a este problema, no debemos olvidar la crisis educativa que generó la pandemia. De acuerdo con la Universidad Iberoamericana, en los casi 2 años de clases a distancia, la proporción de alumnos de primaria con niveles insuficientes de lenguaje y comunicación pasó del 49% a más del 70%, mientras que el desconocimiento en matemáticas pasó del 59% a más del 78%. En lugar de tratar de recuperar las habilidades perdidas y reducir el abandono escolar, la reforma plantea imponer un nuevo modelo escolar confuso, sin bases pedagógicas y con un altísimo componente ideológico para estudiantes y docentes. Bueno, ya continuaremos mañana con este tema de los libros de texto y esta llamada nueva escuela mexicana. Mientras tanto, se está a la espera de la autopsia que determine la causa de la muerte en Berlín, en Alemania, de la joven estudiante María Fernanda, mientras que en México el empresario Íñigo Arenas Sáez, desaparecido en la madrugada del sábado para el domingo, apareció muerto en Naucalpan. Esta noche se informó que hay 6 detenidos por este último caso. Ella era María Fernanda Sánchez Castañeda, de 24 años, originaria de Querétaro. Se encontraba en Berlín, Alemania, estudiando un posgrado. Desde el 22 de julio se perdió su rastro y 3 días después fue reportada como desaparecida. La policía de Berlín confirmó que había sido encontrada sin vida el sábado 5 de agosto. Una persona la encontró en un canal cerca de donde vivía. La desaparición de María Fernanda movilizó a voluntarios y amigos de la joven, que colgaron carteles en estaciones del metro, trenes y postes de señalización. Tanto la televisión pública regional como otros medios de la capital alemana dieron reiteradamente información del caso. Llevaba unos meses en Berlín y vivía en una residencia de estudiantes del distrito de Treptow, en la parte este de la capital. La última vez que fue vista por sus compañeros de estudio, llevaba una camiseta amarilla y unos pantalones con lunares. En la búsqueda de María Fernanda participó la Interpol, autoridades alemanas, el gobierno federal y la comunidad latina en Berlín. Sus padres solo pedían encontrarla con vida. Yo le enseñé a ser fuerte y que aguante. Entonces, ya, que nos la devuelvan si es que se la llevaron a algún lado. Perdón, te queremos ver pronto, hija. Las autoridades mencionaron que no se puede asumir ninguna culpa de terceros, es decir, que se haya cometido algún delito. Tras confirmar su deceso, los padres de la joven, que ya se encontraban en la ciudad alemana, indicaron que esperarán los resultados de la investigación y de la autopsia, que se dará a conocer esta misma semana. De acuerdo con la Embajada Mexicana en Alemania, Berlín no cuenta con un sistema de cámaras tipo C5 como ocurre en México, porque anteponen los derechos humanos de los ciudadanos, es decir, dan prioridad a la privacidad. Mientras que en la Ciudad de México inició la investigación por homicidio luego de encontrar sin vida al empresario Íñigo Arenas, de 41 años.
Era consultor de negocios e ingeniero, casado y padre de 2 niñas. Desapareció el domingo 6 de agosto después de salir de un bar en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo. El dueño del bar en Polanco, Javier Díaz, publicó un video en el que se observa a Íñigo afuera del lugar, junto a un guardia de seguridad. Comentó que le invitaron a retirarse por su estado inconveniente. Según la investigación, intentó entrar a otros 2 antros, pero no le dieron acceso. Se trasladó a Naucalpan, donde el dueño del Black Royce indicó que Íñigo fue encontrado en la salida de emergencia del local. Según el propietario, en ese momento llamaron a los servicios de emergencia. Las autoridades de la Fiscalía Mexiquense confirmaron que el cuerpo no tiene heridas de bala, arma blanca o golpes. El alcalde de la Miguel Hidalgo, Mauricio Tabe, indicó que las fiscalías de la Ciudad de México y Mexiquense serán quienes den la información. La información que se tiene hasta ahora es que en la madrugada del 5 de agosto, Íñigo Arenas Sáiz salió por su propio pie aproximadamente a las 2:50 de la mañana del establecimiento República, ubicado en Avenida Presidente Mazarik. Posteriormente, fue hallado sin vida en un lugar llamado Black Royce en el Estado de México. El Black Royce de Naucalpan se mantiene con sellos de clausura. Es un lugar al que solo se tiene acceso con membresía. Bueno, 2 casos durísimos, sobre todo, por supuesto, el de María Fernanda. ¿Por qué? Porque pasaron 2 semanas desde su desaparición y apenas este fin de semana fueron encontrados sus restos en este canal marítimo ahí en las afueras de Berlín. Ya nos vamos, ya los próximos días estará con nosotros mi compañera Viviana Belsazo. Lo esperamos mañana a las 11 de la noche, como siempre, y recuerde que en el poder y en la política todo, pero absolutamente todo, es personal. Gracias.